Si tiene allí su Biblia, le invito a abrir en el libro de los Hechos, su capítulo 5. Vamos a estar en el capítulo 5 hoy, versículos 17 al 42. Usted puede buscarlo en su celular en modalidad de silencio y también funciona siempre y cuando esté en modalidad de silencio, es bueno, ¿verdad? Porque nosotros hemos venido trayendo una serie que se llama Juntos, ¿verdad? Cosas que pasan juntos, haciendo cosas juntos. Y lo primero que nosotros hablamos fue creciendo juntos. Como la iglesia neotestamentaria en el principio crecía junta, ¿verdad? Y se entregaron completamente a la enseñanza de los apóstoles allí. Después nosotros vimos también orando juntos, porque la iglesia también permanecía orando juntos, ¿verdad? Y el Señor manifestaba su gloria, su poder y pasaban cosas en medio de ello. Pero como no todo es color de rosa en la vida, ¿verdad? También traímos un tema que tenía que ver con padeciendo juntos. Porque la iglesia también estaba padeciendo junta en su inicio, en su momento de crecimiento, en su momento de reestructuración, organización. Allí el enemigo de las almas no quería que ellos siguieran hacia adelante, ¿verdad? Y trajo allí disensión entre ellos, entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, y trataron de dividir y traer, ¿verdad? Y entonces padecieron, y después más adelante también con la muerte de Esteban, las persecuciones, la iglesia padece también, y de ahí Dios usa todo esto para la expansión del evangelio. La semana pasada nosotros hablamos sobre rendidos juntos, ¿verdad? Rendirse al Señor por completo. Y para ello nosotros fuimos hasta a la iglesia de Antioquía de Siria, en el norte de Israel, ¿verdad? Y vimos que esta iglesia estaba rendida completamente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque dice allí que ministrando y ayunando, era una iglesia que buscaba el rostro de Dios en la oración, ¿verdad? Y estaban creciendo también juntos. Entonces, mientras esto sucedía, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino a aquel lugar y lo visitó de manera especial y le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para la obra que los he llamado. Esta iglesia, por haber estado en comunión con el Señor, no se quiso reservar los mejores hombres que tenía. No se los quiso quedar con ellos, sino que le dijo: aquí están, vaya, porque el Espíritu los ha llamado y el Espíritu los ha enviado. Así que era una iglesia que entendía sobre la voluntad de Dios. Y hermano, dijimos la semana pasada, esto es una introducción a lo que vamos hoy, pero dijimos la semana pasada que en ocasiones las personas tienen miedo de rendirse completamente a Dios por lo que esto involucra. A veces las personas tienen miedo interior, rendirse completamente a Dios todas las áreas de su vida por lo que esto involucra. ¿Qué es lo que involucra? Involucra muchas cosas, pero por decirte una de ellas, involucra cambio. También involucra dejar ciertas cosas que nuestra carne está pegada a ella y que nos sentimos cómodos porque las disfrutamos, más en cambio no agradan al Espíritu y hay que irse deshaciendo de ellas. Y entonces a veces no estamos dispuestos a eso. La semana pasada nosotros vimos 4 puntos, se lo digo rapidito. La rendición cambia nuestro rumbo. Sí, a mí me cambió el rumbo de mi vida cuando me rendí a Cristo. No sabía lo que me esperaba en el futuro, por supuesto. Usted ha escuchado en parte mi testimonio. Yo no vine a este país a pastorear, ni vengo de familia cristiana. O sea, más bien todo lo contrario. Y lo contrario involucra muchas otras cosas. Entonces, a mí me cambió el rumbo. Yo jamás pensé que iba a estar aquí compartiendo detrás de un púlpito, pero a mí me cambió el rumbo. O sea que rendirse cambia el rumbo. La rendición, hermano, otra cosa dijimos la semana pasada, es a Dios, no es a los hombres. Es a Dios completamente, hermano. No es a ningún hombre, ningún apóstol, ni ningún nadie. Es a Dios exclusivamente. ¿Okay? Tercero, dijimos que la rendición es obediencia práctica. No es una obediencia simplemente aquí, que lo quiero hacer, sino que es práctica, mis hermanos. Es una acción, pero una acción materializada.
No es algo nada más que yo contemplo, que creo que es muy bueno para mi vida, que creo que es bueno para la familia, pero nunca lo concreto, nunca lo hago. Entonces, la rendición es obediencia práctica. Y dijimos por último que la rendición, rendirse implica seguir rendido. Es una acción continua en nuestras vidas. No es algo que yo me rindo hoy porque me sentí emocionalmente atraído por el mensaje o por el ambiente o por la adoración musical, etcétera, etcétera. Y bueno, ya el domingo que viene o el año que viene ya no estoy rendido. Eso no es rendirse completamente al Señor, hermano. Eso es seguir rendido. Es seguir rendido allí. Esta iglesia de Antioquía, igual que la de Jerusalén, estaban rendidos a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba como consecuencia de esto? Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios seguía añadiendo y Dios seguía añadiendo. Y ¿sabe qué? El evangelio comenzó a tomar prominencia. El evangelio comenzó a tener efecto en Jerusalén. Allí y a tener muchos seguidores allí. Ya eran miles, hermanos, el crecimiento que estaba sucediendo. Que los mismos que se opusieron al ministerio del Señor Jesucristo fueron los mismos que se opusieron al ministerio de los apóstoles y los discípulos. Los mismos. Sabemos quién estaba detrás, pero fueron los mismos, las mismas autoridades religiosas de su época. Jesús lo había dicho anteriormente, cuando estaba aún entre ellos. Jesús le dijo en Juan capítulo 15, versículo 19, dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo. Por supuesto, cuando estamos en el mundo, ¿verdad? Teníamos los grandes amigos y las grandes cosas que pasaban a nuestro alrededor. Y no nos echaban por un lado porque estábamos, ¿verdad?, dentro de ellos. El mundo amaría lo suyo, dice. Pero como no son del mundo, porque ahora se han rendido a Cristo, ¿ok?, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia ahora. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, dice el Señor Jesucristo, ¿ok?, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán, ¿por qué? Dice el Señor Jesucristo: por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. No es de extrañarse, mis hermanos, que una vez que usted toma la decisión de rendirse en su corazón, este no es un rendimiento a una organización, a una denominación, no. Es un rendimiento a Dios, como dije anteriormente. Cuando usted toma esa decisión en su corazón, hermano, va a ser usted objeto, va a ser el blanco perfecto de burlas. También puede caer como que lo van a excluir de ciertos grupos. Lo van a excluir. ¿Por causa de qué? Del nombre a quien usted se ha rendido, por causa de la persona de quien usted se ha rendido allí, mis hermanos. Y también va a ser objeto de persecución. Por eso la comunidad de fe, nosotros aquí ahora, si usted se muda a otro estado, busque otra comunidad de fe. Si se muda a otro país, busque comunidad de fe allí cristiana. No importa, Dios tiene familia en todas partes del mundo, hermano. Dios tiene familia en todas partes. Donde quiera que usted va a encontrar familia. La familia cristiana es grande. A veces usted piensa que no hay, y sí hay. En todas partes hay, mis hermanos. Por eso la comunidad de fe debemos de mantenernos nosotros en unidad, firmes, constantes, perseverando en la fe. De eso es el tema de hoy. Firmes y juntos en la fe. No era la primera vez que Pedro y Juan estaban encarcelados. En el capítulo anterior, usted tiene allí en sus Biblias abiertos en el capítulo 5, pero en el capítulo anterior, capítulo 4, ya ellos habían sido encarcelados. Ya a ellos se les había prohibido seguir enseñando en el nombre de Jesús. La iglesia estaba orando en las casas y ellos son puestos en libertad y fueron amenazados. Cuando llegan allá al lugar donde estaba reunida la iglesia, ellos contaron todas las cosas que le habían sucedido y
la iglesia comenzó a agradecer al Señor y elevar una oración, que esa fue una de las oraciones que estudiamos aquí o que compartimos acá. Es una oración extraordinaria que ellos elevan delante de Dios en el capítulo 4. Y dice que cuando ellos terminaron de hacer esta oración en el versículo 31 del capítulo 4, dice que fueron llenos de la presencia del Señor para continuar ellos hablando la palabra del Señor, y tembló el lugar donde estaban porque Dios manifestó su poder en aprobación de lo que ellos estaban haciendo allí en aquel lugar, mis hermanos. Dios continuó aprobando la obra de los discípulos y los apóstoles con señales y prodigios que se hacían en esta etapa allí. ¿Y qué pasaba? Por supuesto, ganaba popularidad el cristianismo, más adeptos, más seguidores, más personas buscaban a Pedro, a Juan, a los demás apóstoles y discípulos para escuchar las enseñanzas de ellos. ¿Y qué pasaba con el concilio religioso de Jerusalén? Se irritaba cada vez más, se molestaba y decía, pero mira esto, ¿hasta cuándo va a ser esto? Tenemos que ponerle un stop a esto. Eso fue lo que pasó con Jesús. A partir de la resurrección de Lázaro, su mejor amigo, o su buen amigo, por así decirlo, ellos comenzaron a tramar cómo darle muerte a Jesús. Y aquí con los apóstoles y con los discípulos pasa lo mismo también, mis queridos hermanos. Fíjense cómo estaba la cosa, que Dios se movía de una manera tan especial en medio de las enseñanzas, en medio de lo que estaba pasando, que dice la palabra de Dios que traían enfermos de las diferentes aldeas, village, alrededor de Jerusalén, y como estaban tan agolpados, había tanta gente siguiéndolos, no podían acercarse al apóstol Pedro, y dice, para ver si siquiera cuando Pedro pasaba, la sombra tocaba a los enfermos, la sombra, y eran sanados. A ese nivel llegó Dios a usar a estos apóstoles y discípulos allí. Entonces, claro, por supuesto, si Dios te está usando de una manera especial en tu trabajo, si Dios te está usando en la familia, si Dios te está usando en la iglesia, si Dios te está usando con los vecinos, si Dios te está usando en cualquier círculo que usted se mueva, alguien se va a molestar. Alguien se va a molestar y va a tratar de poner tropiezos para que la obra redentora de Cristo no prosiga en esas vidas, mis hermanos. Pasó hace más de 2000 años, va a seguir pasando en tu vida cuando uno se rinde de verdad y quiere agradar a Dios. No, esto no es una religiosidad, no una religión, esto es vivir el evangelio todos los días, donde quiera que estemos. Una vida normal, es un estilo de vida. Y esto estaba pasando allí en Jerusalén, mis hermanos. Por lo que el concilio religioso del Sanedrín quiso meterle mano, arrestarlos nuevamente. Y eso es lo que encontramos en el versículo 17 de Hechos capítulo 5, que dice el versículo 17 y 18. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué? De celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hermanos, los pusieron en la cárcel pública. Anteriormente habían tomado preso a Pedro y a Juan. Ahora echaron manos a todos los apóstoles. Ya no solamente fue a Pedro y a Juan, sino echaron mano a todos los apóstoles, hermanos. Antes de que yo le dé estos otros puntos que le quiero dar, yo quiero a usted presentarle un video y si me baja la luz para que se pueda apreciar, después la volvemos a subir la luz. Porque algo que le voy a mencionar en este día tiene que ver con esto. Esto es una ilustración, eso es algo creado. Pero póngale cuidado porque Apocalipsis habla acerca de esto.
Era más largo, pero no es ese entonces. Ok, está bien. No hay problema. Porque habían otras partes donde me hubiera gustado que usted hubiera visto. Después usted lo puede buscar por su cuenta, donde está por supuesto que esto es algo creado, no, pero tal vez no esté lejos de la realidad en un futuro. Donde van a influenciar en la mente de las personas a través de waves, ¿ok? Ondas, para que usted esté tomando decisiones en la calle que usted cree que está tomando y no está tomando decisiones que usted no está tomando. Son las decisiones que otros quieren que usted tome. Así de sencillo, ¿ok? Así de sencillo. Primeramente, déjame compartirle, mis hermanos, y por qué le quería compartir eso, pero bueno, lamentablemente porque tampoco ese video no se pudo hacer download porque está resguardado y no se le puede hacer download. Pero, ¿por qué le quería mostrar esto? Porque dice allí el sabio Salomón en Proverbios 4, 23 o 24, que sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es lo que tenemos que orar. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Bueno, porque nuestra integridad física será amenazada. La de ellos fue amenazada, la suya y la mía también. También va a pasar, mis hermanos. No hay duda al respecto que la integridad física de muchos se ha visto comprometida por la fe que nosotros profesamos. Muchos les ha tocado morir, muchos han sido desplazados de sus viviendas, de sus vecindarios, de los lugares donde ellos nacieron y crecieron como familias, han sido desplazados de ahí. Otros encarcelamiento, persecuciones, presiones familiares, presiones políticas, presiones religiosas, porque ahora usted profesa el nombre de Cristo, pero ese no es el nombre que te enseñaron. Ese no es el que la familia cree. ¿Okay? Todo ese tipo de presiones y persecuciones, usted y yo vamos a estar expuestos, y no es nuevo, Cristo lo dijo, por causa de mi nombre. Y estos apóstoles lo estaban viviendo desde el mismo comienzo aquí, mis hermanos. El mundo sí realmente puede, hasta cierta medida, hasta que Dios se lo permita, arrebatarnos la libertad física. Muchos de ustedes vienen de países donde les arrebatan la libertad física por causa de la religión. Otros lo hemos visto acá. Yo les mostré un mapa, no un mapa, pero unas estadísticas acerca de las persecuciones de los países donde más persecuciones hay. Y solamente usted lo que tiene que ir a la internet y allí va a encontrar esto. Por lo tanto, el mundo sí puede realmente arrebatarnos la libertad física allí. Lo hizo con ellos y lo ha hecho con miles de personas a través de la historia y lo sigue haciendo hoy. Pero lo que el mundo nunca podrá es encarcelar los propósitos de Dios. Ellos podrán encarcelar este cuerpo, su cuerpo, el de ellos como fue, pero los propósitos de Dios nunca podrá encarcelarlos allí, mis queridos hermanos. Dios y sus propósitos nunca se podrán detener, porque aún dentro de la cárcel, Dios cumple sus propósitos. ¿Se recuerdan el caso de José, que vendieron sus hermanos? ¿Qué fue lo que Dios hizo con él? Dios tenía un plan, un propósito para él. Él lo revela después en el capítulo 49 de Génesis. ¿Se recuerdan allí Pablo y Sila en la cárcel de Filipo? Los encarcelaron por causa del nombre de Cristo, y cuando llegaron allí a la cárcel, ¿qué estaban? Cantando himnos y salmos al Señor. Dios cumplió su propósito, que el carcelero se entregó a Cristo. No solo él, y toda su familia se entregaron a Cristo. Hermano, el propósito de Cristo nunca estará encarcelado. Nuestra vida física puede ser amenazada. Yo no digo que no, sí puede ser, y de hecho creo que lo vamos tal vez algunos lo van a padecer.
Pero el evangelio no está preso. Porque el evangelio vino a traer libertad, hermano. El evangelio no está preso allí, mis hermanos. Hay mucha gente presa que no está físicamente presa en una cárcel, pero está presa de adicciones. Está presa de eso y el evangelio puede traer libertad allí. Está presa de una religión, de dogmas que le han impuesto y el evangelio puede traer allí porque dice, conoceréis la verdad y la verdad que os hará libre. El evangelio puede traer libertad. El nombre de Cristo puede traer libertad, mis hermanos, allí. A Dios y su evangelio nunca podrán detenerlo y mucho menos sus propósitos, mis hermanos. Mucho menos. El mundo y la religión teme ante lo sobrenatural de Dios que no puede explicar. Sí. Los apóstoles habían sido liberados y no por el concilio. Cuando estamos leyendo aquí en el versículo 19, si usted tiene sus Biblias abiertas allí, mire el versículo 19. Dice, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban en el templo nuevamente, mis hermanos. Los apóstoles habían sido liberados y no por el concilio, sino por una autoridad mayor. Por una autoridad mayor que no responde a condicionamientos humanos. O sea, te permito que salgas libre, pero no abres más en el nombre de Jesús. Vayan, hagan su vida normal, pero olvídense de este asunto. Este asunto no lo toquen más, porque si este asunto lo tocan, va a haber consecuencias. No. Quien los liberó no responde a eso, mis hermanos. La vez anterior, en el capítulo 4, el concilio los había puesto en libertad. Los había amenazado de que no continuaran enseñando allí acerca del nombre de Jesús. Pero ahora en el capítulo 5, quien los pone en libertad no es el concilio, es Dios mismo. Mire usted el contraste. Ahora aquellos allá en el 4 lo ponen encarcelado, los libertan y le prohíben hablar en el nombre de Jesús. En el capítulo 5 ahora viene Dios, los pone en libertad y le dicen, no, ustedes no van a parar de hablar en el nombre de Jesús. Ustedes van al templo y van a seguir hablando en el nombre de Jesús. Entonces ahora ellos tienen un dilema, ¿a quién le hago caso? Y tal vez en algún momento en tu vida te vas a encontrar en ese dilema. Tal vez algunos de nosotros ya se haya encontrado en ese dilema. ¿Por qué? Porque hay persecuciones que no son físicas, pero que vienen a través de pólizas en los trabajos. Y te dice, you cannot mention that name here. You can mention any other name. Tú puedes hablar de cualquier otro nombre. Tú puedes hasta ahora tirar una alfombra aquí y orar por donde tú quieras. Porque ya eso está pasando. Pero en el nombre de Jesús ni se te ocurre. Porque la póliza lo prohíbe. Entonces dígame. Pero lo que no te pueden prohibir es orar en silencio. El Dios que te ve en silencio, Él en público autohará. Ya. Entonces hay formas que Dios te da la sabiduría para hacerlo y honrarlo y traer gloria a su nombre y que Él haga. Y que Él haga, mis hermanos, firmes y juntos en la fe, mis hermanos. Firmes y juntos en la fe. Déjame decirte un segundo punto. Porque sí, nuestro cuerpo y nuestra integridad física puede ser amenazada y de hecho ha sido amenazada. Tal vez no ninguno de nosotros, yo no lo sé porque no lo conozco de manera individual toda su historia. Pero sí sabemos en la historia que muchas personas han padecido por el nombre de Cristo. Desde la época de los apóstoles hasta ahora mismo hay personas encarceladas por el nombre de Cristo. ¿Okay? Pero
también nuestra mente está y será aún más siendo amenazada. Por eso fue que le mostré el video. Porque también nuestra mente será y aún más amenazada. La idea de controlar los pensamientos no es nuevo. No, lo que es nuevo es la tecnología con la que se quiere hacer. Eso sí. Pero la idea de manipulación de la verdad, de reinterpretación de la verdad, es algo que siempre ha existido. ¿Por qué? Porque eso viene del hombre, de que quiere allí reinterpretar la verdad. El mundo y la religión organizada e impuesta teme a la verdad, como dije anteriormente, porque la verdad tiene la capacidad, el poder, la autoridad de hacernos libres. De hacernos libres. Fíjese que el sumo sacerdote lo interrogó. ¿Pero por qué lo interrogó? Porque la verdad ya estaba siendo abrazada por miles en Jerusalén. La verdad del Evangelio, la verdad que Jesucristo es el Mesías. Esa verdad que Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, de la Torá, ya estaba siendo abrazada por miles en Jerusalén. Y esa verdad, ellos no la aceptaban, porque ellos estaban esperando y buscando otro tipo de Mesías. Y ellos querían cambiar el curso de los eventos que estaba teniendo lugar allí, mis queridos hermanos. Déjame decirle algo, hermano y amigos que están aquí. Nosotros no somos creadores de la verdad. La verdad existe fuera. La verdad libera. La verdad nos preserva del engaño. Dios es el creador de ella. Conocer y vivir en base de la verdad de las cosas permite una sana y pacífica convivencia. Quien no conoce la verdad no puede vivirla. Por eso acude a la violencia y al engaño para imponerse. Sí, como no conocen la verdad, tienen que imponer su dogma, tienen que imponer su filosofía, su pensamiento. Como no pueden con la verdad, entonces usan la violencia y se imponen. Eso es así. Y eso fue lo que estaba pasando allí con este concilio. El mundo y las religiones o la religiosidad teme el nombre de Jesús. ¿Por qué querían silenciar el nombre de Jesús? ¿Qué tiene ese nombre que es diferente a los demás nombres? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. ¿Qué tiene el nombre de Jesús diferente al nombre de Mohammed? ¿Qué tiene el nombre de Jesús diferente al nombre de Buda? ¿Qué tiene el nombre de Jesús diferente al nombre de Joseph Smith? ¿Qué tiene el nombre de Jesús diferente a Ellen White? Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué tiene el nombre de Jesús diferente al nombre de Moisés? Mucho también. Ellos sabían la diferencia entre un nombre y otro nombre y lo que esto significaba y implicaba para la vida y para el corazón. Hoy también lo saben. Por eso lo quieren silenciar. Por eso molesta el nombre de Jesús. Y como no pueden silenciarlo, como no pueden apagarlo y no pueden controlarlo, recurren a la violencia. Recurren a alternativas, a manipulación y a intimidación. ¿Por qué los discípulos estuvieron dispuestos a morir por causa del nombre de Jesús? ¿Por qué tanta gente en la historia ha estado dispuesta a morir sin vacilar por causa del nombre de Jesús?
porque tenían un convencimiento total de que estaban en la verdad. Hasta que usted no tenga un convencimiento total de que está en la verdad, no estará dispuesto a dar su vida. No estará dispuesto a rendirse completo tampoco. Ahora, si logran infiltrar esa convicción, entonces es muy peligroso. Porque ya la manipulación no es de un texto escrito. Ya la manipulación no es de volver a interpretar el hebreo antiguo o el griego koiné moderno. Ya la cuestión no es que se apareció un papiro escondido y ahora revela tal cosa. No, ya esas cosas ya las han tratado y no ha funcionado. Porque la verdad siempre triunfa y la verdad sigue adelante por encima de todas las cosas. Pero ¿qué tal entonces si podemos trabajar aquí? Para hacerte pensar otra cosa. Por eso era que quería que viera eso. Pero usted lo va a buscar, yo estoy seguro. Y lo va a encontrar y tal vez, acuérdese, es creado. Es creado. No es, pero creo que ilustra algo que pudiera pasar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 2 y 3 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto es hablando con relación al tiempo del fin, con las cosas que vendrán, con las manipulaciones, con el tratar de moverte para aquí, para allá, todo ese tipo de cosas. Y dice allí el apóstol Pablo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él se va a manifestar, sí, es verdad. Él va a tratar de engañar, eso es verdad. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 2? No os dejéis de mover de vuestra manera de pensar. ¿Cómo habéis aprendido la palabra de Dios? ¿Cómo la habéis atesorado en el corazón? Cuidado. Yo les he exhortado otras veces y no me cansaré de hacerlo, que guarde copia de papel en su biblioteca personal o en un baúl o donde usted quiera, yo no sé. Pero guarde copia de papel de la palabra de Dios, porque la electrónica usted no va a poder confiar en ella. Créame que se lo estoy diciendo delante del Señor. Cuidemos todo lo que entra a nuestra vida por las ventanas de los ojos y por los oídos. Cuidado. Termino con el tercer punto y último. Nuestro corazón, nuestra fe será amenazada. Después de haberle interrogado allí el sumo sacerdote, Pedro y los demás logran hablar. Y lo que Pedro y los demás apóstoles comparten estremece el fundamento del concilio. ¿Por qué? Miren lo que ellos dicen, lo que dice allí Pedro en el versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: ¿debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. O sea, se lo digo así de frente. No anduvo con rodeo, no suavizó la cuestión. No porque estuvieran presos, porque le podía costar la vida en ese momento. ¿Sí o no? Sí, pero no se echaron para atrás. Pero ustedes hicieron esto. Dice, a él, Dios, hablando de Cristo, que es lo que
Está anteriormente, dice, a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, está poniendo a Dios, el Espíritu Santo, también como testigo de estas cosas. Y dice allí, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Se remiten a la teología estricta de sus antepasados y le dicen, ahora ustedes díganme, ¿a quién debemos de obedecer? ¿Al Dios de nuestros padres, que nos sacó, que nos estableció aquí, que ha sido fiel, o a vosotros? ¿Los dejó en una encrucijada? ¿Qué podía? La respuesta era obvia, por supuesto, aún para el mismo concilio. Lo que pasa, hermano, es que dentro del concilio hay una rama o hay un sector, una parte del concilio que se llaman los saduceos. ¿Y por qué los saduceos les molestaba tanto esto? El nombre de Jesús. Porque los saduceos, usted lo busca después, los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Ellos creen que todo termina aquí ya. En cambio, la otra parte del Sanedrín que estaba allí eran los fariseos, lo cual Pablo era un fariseo. Los fariseos sí creen en la resurrección de los muertos. Entonces, los saduceos le prohibieron hablar acerca de este que estuvo muerto y que ahora está vivo. ¿Cómo es eso? Si nosotros no hemos enseñado eso en Jerusalén. ¿Ve usted el conflicto? Allí dice el versículo 33, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlo ahí mismo. Pero allí interviene el judío, el rabino Gamaliel. Gamaliel era un judío, un rabino muy respetado, una persona tenida bien por el pueblo. Era un gran maestro. De hecho, el apóstol Pablo es alumno, discípulo de él. Y viene Gamaliel, aplaca la cuestión, le dice a los apóstoles, sáquenlos para afuera, y se reúne con el Sanedrín y le da este consejo, que está ahí en las escrituras, que no vamos a ver completamente por razón de tiempo. Pero él le dice, ¿sabes qué? Amigos, compañeros de milicia, yo no sé cómo lo habrá dicho, pero él le dice allí, en tiempos pasados, otros se han levantado también, proclamándose ser alguien. Y le han seguido mucha gente, hasta 400 hombres le han seguido. Pero después de un tiempo que muere, la cosa se aplaca y se acabó, porque no era de Dios. Y así cita 2 ejemplos. Entonces le dice, esta cuestión con Jesús que fue crucificado y estos discípulos que ahora están proclamando esto y toda esta cuestión de la gente que lo está siguiendo, si esto no viene de Dios, esto en unos años más va a desaparecer. ¿Cómo ha desaparecido lo demás? Apeló a la lógica. Pero también apeló a la lógica diciendo, pero si esto viene de Dios. O sea, dejó la posibilidad abierta. Dejó la posibilidad de que ellos estuvieran interpretando mal la Torá, que ellos no estuvieran dándole el crédito a Yeshua, el que merece. Dejó allí esa posibilidad abierta. Le digo, pero si esto viene de Dios, esto no va a haber quien lo pare. Bueno, guess what? La historia ha probado, y usted y yo hoy somos testigos, que no ha parado. ¿Te das cuenta? Entonces, quiere decir, hermano, que tú y yo no estamos adorando a un Dios vano, que no existe. Estamos adorando a alguien que existe, verdadero, real, que vive y está a la diestra de Dios Padre, y que hacemos bien en mantenernos firmes y juntos. Hermanos, y te digo algo más para terminar.
El tiempo y los frutos dirán si las convicciones superaron a las amenazas o no. El tiempo y los frutos van a dar evidencia, van a hablar si tus convicciones y mis convicciones superan a las amenazas. Porque de que vamos a ser amenazados, vamos a ser amenazados. De que vamos a ser aislados y echados para un lado y burlados y todo eso, vamos a hacerlo. Créame que lo vamos a hacer. Pero entonces en el tiempo va a decir si de verdad yo creía, porque creía de todo corazón, o yo simplemente me movía en una emoción o en una religiosidad de domingo, o yo me movía por una tradición de mis padres, de los amigos, lo que sea. Eso solamente lo dirá el tiempo y los frutos. Sí. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, mis queridos hermanos, es una relación personal. No es así. Es así. Entonces, ahí tendremos la evidencia con el tiempo. En Hechos, capítulo 4, versículo 20, cuando los encarcelaron por primera vez, los apóstoles respondieron esto: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ven? La unidad entre los creyentes en Cristo nos ayuda a mantenernos firmes, mis hermanos. Nos ayuda a perseverar. Es un estímulo. Es un estímulo. La exhortación contribuye mucho al ánimo y nos fortalece, hermano. ¿Por qué? Porque no todos los días estamos en fuego con el Señor y necesitamos que cuando a veces estamos down, alguien nos dé una llamada, alguien ore por nosotros, una visita, nos juntemos un poco de rato, hablemos, nos animemos unos a los otros. Eso es importante. Para eso es el compañerismo, hermano. Firmes y juntos en la fe, hermano. Esto hacía la iglesia perseveraba en ese tiempo allí, mis hermanos. Las amenazas son ciertas, son reales, pero la realidad de Cristo es mucho mayor, mis hermanos. Así que recordemos algo, recordemos que no estamos solos. Tenemos a Dios, el Espíritu Santo con nosotros que nos ha dejado. Tenemos la iglesia, tenemos su palabra, tenemos sus promesas. Nos tenemos unos a los otros. No estamos solos, hermano. Termino con esta meditación que dice: el mundo no nos puede quitar lo que no nos ha dado. Por lo tanto, atesoremos lo que Dios nos ha dado.